En este vídeo vas a aprender 3 cosas muy útiles sobre tu máquina de café, la Vetro. Cómo activar el modo standby, cómo salir de él y cómo programar la máquina para que se encienda y se apague sola. Vamos a verlo. Si tu máquina parece que está apagada, pero el interruptor general está encendido, significa que está en modo standby. Este modo apaga completamente la máquina. Es equivalente a apagarla desde el interruptor principal. Para activarlo utilizaremos siempre la botonera izquierda. Presiona el pulsador T2 y el pulsador T3 durante unos segundos. La máquina entrará en modo standby. Un error muy común es pensar que la máquina está apagada, pero si el botón de encendido sigue iluminado, la máquina sigue en standby. Para salir, presiona nuevamente el pulsador T2 y el pulsador T3. Y la máquina volverá a encenderse. El modo standby también se puede activar automáticamente. Los modelos con displays permiten programar el encendido y el apagado. Puedes programarlo por día o usar una programación diaria. Por ejemplo, encender a las 8 de la mañana y apagar a las 5 de la tarde. Cuando llegue la hora programada, la máquina entrará automáticamente en modo standby. Vamos a ver cómo programarlo. Con la máquina encendida, presiona el pulsador T1 y el pulsador T5 durante 5 segundos. Entrarás en el menú del display. Con el pulsador T2 avanzamos por el menú hasta encontrar el icono del reloj. Entramos con el pulsador T3. Primero seleccionamos el día. Con el pulsador T1 o el pulsador T2 podemos elegir el día de la semana o la opción diaria. Confirmamos con el pulsador T3. Ahora confirmamos la hora de autoencendido. Seleccionamos la hora con el pulsador T1 o el pulsador T2. Confirmamos con el pulsador T3. Después configuraremos la hora de autoapagado. Seleccionamos la hora con el pulsador T1 o el pulsador T2. Confirmamos con el pulsador T3. Para salir del menú presionamos el pulsador T1 y mantenemos el pulsador T1 durante 5 segundos más y salimos del display. La máquina volverá a su funcionamiento normal. Es importante no confundirlo con el modo eco. En modo eco el pulsador T3 parpadea y la caldera se mantiene con temperatura. En el modo standby, la máquina se apaga completamente. Y en el manómetro podremos comprobar que la presión de la caldera se va a 0 bares, porque no calienta, y que el interruptor general está encendido.